por BB'. Ahora, BB' es la caída de tensión que tengo acá. ¿A qué es igual? A I de base por RP. Entonces, BB' es RP por I de base. Y bueno, acá tengo I de base, con I de base simplifico. Entonces queda que HF es igual a GM por RP. Entonces, ya encontré el equivalente, ¿no? O qué expresión me da la equivalencia entre el circuito equivalente pi y el circuito de parámetros H a frecuencias medias. Esto es a frecuencias medias. Entonces ya encontré un equivalente. Tenemos que HF es GM por RP. Entonces tenemos que GM es igual a HF dividido RP. O lo mismo, puedo sacar cuánto vale RP. RP habíamos visto que era aproximadamente igual a HIE. En realidad, si lo queremos ser un poquitito más preciso, estamos en la página 19. Acá, HIE es igual a RBB' más RP. Toda esta parte es HIE. Ahora habíamos visto que RBB' es un valor muy chiquitito, entre 10 y 50 ohms. Y HIE, ustedes vieron cuando estuvieron trabajando en la guía de parámetros incrementales, es de aproximadamente 1000, 1500 ohms. Entonces quiere decir que RP más RB' es 1000, 1500 ohms. Y si esto vale entre 10 y 50 ohms, lo puedo despreciar tranquilamente. A mí trabajar entre 1500 ohms y 1450 es lo mismo, no hay mucha diferencia. Entonces para los fines prácticos lo despreciamos. Entonces despreciamos, con lo cual nos queda que RP es igual a HIE. ¿No? Entonces estamos en esta ecuación y puedo decir que RP es igual a HIE es igual a HF sobre GM. Acá viene lo importante, que GM es igual a esta ecuación, obviamente, hay que hacer bastantes deducciones, pero es una simplificación. Es básicamente la corriente de colector dividido 25 milivolts. Y si uno hace la inversa de 25 milivolts, es decir, 1 sobre 0,025 es 40. Entonces es una ecuación muy piola para calcular GM. Yo mido directamente, tengo el transistor polarizado, voy con un tester, mido la corriente que tengo de emisor, lo multiplico por 40 y me da GM. El HF lo tengo, entonces ya puedo sacar cuánto vale HIE. Fíjense que acá el HIE en forma indirecta depende de la polarización, ¿no? Porque así como el GM depende de la polarización, porque a medida que varía la corriente de emisor de polarización, varía el GM, por lo tanto también va a variar el HIE. Entonces ya tenemos que el HFE no depende de la polarización, pero sí el HIE, es decir, la RP o HIE, sí depende de la polarización. Pero no hay ningún problema, uno directamente mide el valor de la corriente de emisor, lo multiplica por 40 y tiene el valor de HIE. Ustedes en la parte de modelo incremental, habíamos visto cómo de las curvas podíamos encontrar el valor de HIE, pero ese valor de HIE también dependía de qué punto estaba polarizado, ¿no? Acá es una forma analítica, la forma como lo hicieron ustedes en la guía de parámetros H era en forma gráfica. Acá tenemos una forma matemática. Obviamente tienen que ser iguales, ¿no? A la forma gráfica, a la forma matemática. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros habíamos visto que teníamos dos capacidades, C sub pi y C sub mu. Ahora tenemos que ver cómo la llamo. RP no hay ningún problema, ya lo vimos, cómo calculamos RP. RP tenemos el HF, que lo sacamos del manual, o la medimos de las curvas, calculamos el GM, que es 40 veces IEQ, y tenemos cuánto vale RP. Pero ahora tenemos que hallar cuánto vale C sub pi y C sub mu. Entonces, el fabricante hay muchas formas. Lo que pasa es que estabilizaron o normalizaron cómo medir estas capacidades.
Y lo que se hace es colocar el colector y el emisor en corto, pero estamos hablando en alterna. Para hacer esto en continuo, obviamente no puedo poner yo el colector y un emisor de un transistor porque hacemos un corto. Lo que hacemos es colocar un condensador de gran capacidad, por lo tanto la frecuencia a la que estamos trabajando se comporta como un corto, ¿no? Entonces ponemos un electrolítico, un capacitor de gran capacidad entre el colector y el emisor. Entonces la frecuencia que estamos trabajando es un corto. Entonces tenemos este circuito. Recuerden, este es el circuito equivalente pi. Obviamente acá teníamos HV. HV es una impedancia. Al estar en paralelo con un corto, la despreciamos completamente. Este es un análisis simplificado. Porque acá tendríamos que utilizar nodos, ¿no? Tenemos un nodo, acá tenemos este nodo. Hay un apéndice a lo último donde hay un cálculo muy preciso cómo hacerlo, pero vamos a ver que se puede hacer de una forma aproximada, la que vamos a utilizar ahora, y nos da muy parecido al análisis riguroso. Entonces vamos a utilizar esta parte, que es mucho más sencillo. El análisis riguroso es un poquitito más complicado y por ahora no vale la pena que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, tenemos este circuito. Y uno dice, bueno, en vez de tomar como dos nodos, ¿no? Estamos en la página 20. Acá fíjense, tenemos el mismo circuito con dos nodos y vamos a ver cómo es un poquitito más complicado el análisis. Nosotros vamos a hacerlo más simple. Para los fines prácticos lo mismo, ¿no? Decimos, bueno, tengo este circuito, acá esto está masa, quiere decir que este terminal de la capacidad C sub mu está masa. La bajo acá, la bajo de esta forma. Entonces me queda un generador de corriente con un corto, por lo tanto la corriente que va a circular acá va a ser la de este generador de corriente. Y acá la capacidad C sub pi y la capacidad C sub mu pasan a estar en paralelo. Esto porque estoy teniendo la tensión colector-emisor igual a 0. Vamos a calcular la ganancia de corriente entre la corriente de salida y la corriente de entrada con la tensión colector-emisor igual a 0. ¿Cómo logro hacer un corto? Simplemente conectando el colector y el emisor con un condensador de gran valor. ¿Qué significa? Gran capacidad. Entonces, a la frecuencia a la cual estamos trabajando, este condensador se comporta como un cortocircuito. Yo no puedo agarrar con un cablecito, poner en corto el colector y el emisor porque hago un cortocircuito en el circuito. Pero sí puedo poner un condensador. Y para alternar se va a comportar como un cortocircuito. Bueno, entonces pasamos de este circuito, pasamos a este y pasamos a este. Bien. Tenemos esto. Fíjense que acá tengo dos condensadores que me quedaron en paralelo, C sub pi y C sub mu. Recuerden que cuando tenemos condensadores en paralelo se suman directamente. Entonces puedo tomarlo como una capacidad total, que es C sub pi más C sub mu. Es esta capacidad. Es decir, este circuito pasa a tener una capacidad. Acá tenemos la tensión BB', que fíjense que este generador controlado de corriente controlado por tensión está controlado por la tensión BB', por la tensión que tenemos acá, ¿no? La tensión que está en rojo. Bien. ¿A qué es igual la tensión que tengo acá? Y bueno, tengo un generador de corriente y acá tengo un paralelo. Entonces la tensión BB' es simplemente este generador de corriente por el paralelo que tenemos acá. Y bueno, recuerdan que el paralelo de una resistencia es de esta forma, ¿no? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, donde veíamos si teníamos una resistencia y un condensador en paralelo, así teníamos la reactancia total, la impedancia total, 1 sobre R más 1 sobre la reactancia del condensador, 1 sobre XC, nos quedaba 1 sobre R más J omega C. Multiplico numerador y denominador por R, entonces acá me queda un 1, acá me queda J omega CR y acá me quedaba también R, ¿no? Entonces, esto es
la impedancia cuando tengo una resistencia y una capacidad en paralelo. Es lo que tengo acá, ¿no? Una resistencia y una capacidad en paralelo, entonces me queda Rpi dividido 1 más J omega Rpi por C sub pi. Pero bueno, básicamente acá sale de esta forma. No sé qué le pasa hoy al vector de PDF que aparece raro. Bueno, lo importante es que acá tengo esta forma y ya puedo calcular cuánto va de la tensión. Entonces la corriente I0 es simplemente Gm, M es un valor, recordamos que era 40 veces la corriente de emisor de continuo, por la tensión base emisor. Entonces tengo que I0 es menos Gm por Bb'. ¿Por qué menos Gm? Bueno, porque I0 tiene esta forma, este sentido, I0 hacia afuera, y Gm por Bb' tiene este sentido. Entonces I0 obviamente es menos este generador de corriente. I0 es esto. Y Bb' es este término que tengo acá. Bueno, reemplazo Bb', lo pongo acá, y entonces me queda que I0 sobre la corriente de entrada es menos Gm por el paralelo de la resistencia Rpi con el condensador C, que es el condensador de C sub pi más C sub mu. Entonces, bueno, me queda esta expresión. De vuelta tenemos esta expresión, pero habíamos visto al principio cuando hicimos a bajas frecuencias o a frecuencias medias, que Gm por Rpi es Hf. Entonces nos queda de esta forma. ¿Esto qué significa? Fíjense, es la tensión de salida sobre, perdón, la corriente de salida sobre la corriente de entrada de un transistor cuando varía la frecuencia. Acá depende de Hf. ¿Qué decir que cuando las frecuencias son bajas, estamos a frecuencias medias, este término no interviene, me va a quedar directamente Hf. Y después cuando la frecuencia empieza a aumentar, ya directamente acá empieza a interactuar esta parte y por lo tanto el Hf va a empezar a bajar. Entonces, bueno, vemos que hay una frecuencia que llamamos omega beta, que es 1 sobre Rpi por la capacidad, recordando que la capacidad es C sub mu más C sub pi. Entonces nos queda de esta forma. Bueno, entonces ya, si pasamos a módulo, vemos que nos queda de esta forma. Y bueno, ya esto es algo que estuvimos viendo, ¿no? A ver, de esta forma, ¿no? Que teníamos, recuerdan que teníamos esto, acá teníamos 1, acá ahora tenemos Hf. Veíamos que teníamos, cuando teníamos Fp, si teníamos un 1, veníamos a 0 dB y caíamos 20 dB por década. Acá lo que tenemos es Hf y tenemos este término omega beta. Entonces vemos que es Hf y cuando encontramos con omega beta vamos a caer 20 dB por década. Es lo que tenemos acá. Esto tenemos Hf, es decir, en un transistor donde tenemos el colector y el emisor en corto, la ganancia de corriente va a ser Hf. Es decir, el beta de alterna. ¿Hasta dónde? Hasta una cierta frecuencia, como todo. No puede ser directamente hasta infinito, no. En cierta frecuencia tenemos las capacidades internas que empiezan a actuar, entonces la ganancia de corriente empieza a caer. Entonces tenemos que omega beta, tenemos acá un polo, y cuando la frecuencia es igual a omega beta, esto nos queda 1 más 1 sobre omega beta, esto es 1, nos queda raíz de 2. Entonces, acá siempre dijimos cuando teníamos el ancho de banda, ya vimos para baja frecuencia, acá para alta frecuencia, acá decimos que cae 3 dB. Cuando cae 3 dB quiere decir que la ganancia que tenemos cae un 70%. Ustedes hacen 1 sobre raíz de 2 y le da 0,7. Entonces quiere decir que cuando tenemos a esta frecuencia cae el 70%. Fíjense que 20 logaritmos de Hf sobre raíz de 2, porque acá les queda este término,
es 20 logaritmos de HF menos 20 logaritmos de raíz de 2. Y 20 logaritmos de raíz de 2 es 3 dB. Entonces, quiere decir, cuando la ganancia de frecuencias medias, que es HF, cae 3 dB, en veces está cayendo un 30%. Es decir, en este puntito la corrección que vamos a tener es que la ganancia que teníamos cae un 30%. Tenemos el 70% de la ganancia de frecuencias medias. ¿Por qué llamamos 3D? Es simplemente por definición. Es cuando la ganancia de frecuencias medias cae un 30%, tenemos el 70%, o cae 3 dB. Es por definición, ya sea para altas frecuencias o para frecuencias bajas. Ya vimos que las frecuencias bajas calculábamos cuando la ganancia de frecuencias medias caía a 3 dB. Acá estamos para altas frecuencias. Bien, entonces tenemos que acá la frecuencia omega beta cae 3 dB. Pero fíjense que si acá la ganancia del HF empieza a bajar, llega un punto donde cae por 0 dB. 0 dB en veces es 1. Es decir, que cuando la ganancia de frecuencia media vale 1, tenemos esta frecuencia omega t. Entonces definimos omega t como cuando la ganancia I0 sobre I es igual a 1. Entonces nos queda esto. Básicamente estoy poniendo esta ecuación, digo que es igual a 1. ¿Cuándo? Cuando tiene omega t. Omega t es simplemente la frecuencia a la cual la ganancia vale 1. Bien. Ahora vamos a ver que esta frecuencia es mucho mayor que omega beta. Entonces quiere decir que este término es mucho mayor que 1. Por lo tanto puedo despreciar, ¿no?, el 1 con respecto a este término. Entonces, si esto lo tomo, lo desprecio, me va a quedar este al cuadrado con una raíz cuadrada. Entonces puedo simplificar, ¿no?, esta raíz cuadrada con este cuadrado. Entonces lo que me va a quedar es esto, omega t sobre omega beta. Por lo tanto, omega t, vamos a ver que es HF por omega beta. Omega beta es un número que depende de R de pi, C sub pi y C sub mu. Esto es HF. HF, vimos que el HF, que es el beta de alterna, es un número grande. Para un transistor normal es entre 100, 200 veces. Entonces fíjense que omega t es mucho mayor que omega beta, ¿no?, porque este término vale 100, 200. Habíamos visto que omega beta es este valor, ¿no?, 1 sobre R pi por C sub pi más C sub mu. Entonces omega beta reemplazo por HF y omega beta lo reemplazo por este valor. Bien. Ahora vimos que HF sobre R pi es igual a Gm. Esto es cuando calculamos la equivalencia entre el circuito pi y el circuito de parámetros H a frecuencias medias. Entonces, este término HF sobre RP es Gm. Uno dice, ¿por qué tanto lío? ¿Para qué estoy haciendo tanto lío? Bueno, vamos a ver simplemente para llegar a una ecuación, porque el fabricante me dice, a mí me interesa calcular cuánto vale C sub pi y C sub mu, porque cuando voy a estar trabajando en alta frecuencia, yo quiero saber hasta qué punto voy a tener un ancho de banda, ¿no?, con un transistor. Pero para eso necesito saber las capacidades internas que tiene ese transistor. Y vamos a ver que el fabricante me lo da de cierta forma enmascarada. Entonces tengo que ver cómo puedo yo, con los parámetros que me da el fabricante, calcular C sub pi y C sub mu, y son los dos parámetros que tengo del transistor. Entonces, bueno, hasta ahora llegamos que omega t es igual a Gm. Gm, recuerdan que lo podíamos calcular. Era fácil, era 40 veces la corriente de emisor de polarización. Mido cuánto vale la corriente de polarización, lo multiplico por 40 y tengo Gm. Bien, este término lo tengo. Ahora tengo C sub pi y C sub mu que no lo tengo. Pero tengo omega t. Omega t, recuerden que es fácil de medirlo, porque yo pongo el transistor, pongo un condensador de gran valor entre emisor y colector y mido cuando la ganancia de corriente cae 1, una veces,
y ahí tengo la frecuencia omega t. Es más, el fabricante me dice cuánto vale esta frecuencia omega t. Entonces vimos que omega t es Gm por Cpi más E sub mu. Entonces puedo decir, paso acá, multiplicando y estoy dividiendo, Cpi más E sub mu es Gm dividido omega t. Entonces puedo saber cuánto vale C sub pi. Uno dice, bueno, bárbaro, pero C sub pi es en función de C sub mu. Bueno, C sub mu me lo da el fabricante, lo mide el fabricante. Bien, acá de vuelta pasamos C sub pi. Gm habíamos visto que era 40 veces la corriente de polarización de emisor. Entonces reemplazo Gm por este valor. Omega t, ¿a qué es igual? Es igual a 2pi por ft. Y ya con esta ecuación, uno dice, ¿tanto lío para esta ecuación? Sí, bueno, porque teníamos de alguna forma a ver cómo la deducimos. C sub mu lo da el fabricante, es un parámetro que lo mide el fabricante. Está en el manual, van ustedes a los manuales y aparece cuánto vale C sub mu, que nos dice la capacidad entre base y el colector cuando el transistor está polarizado en la inversa. Ft también lo da el fabricante. Y entonces, midiendo la corriente de polarización, saco C sub pi. Fíjese que C sub pi no es un valor estático, depende del valor de polarización. Es decir, yo varío la polarización del transistor y me varía C sub pi. Ft no varía con la polarización y C sub mu tampoco, pero sí la capacidad de C sub pi porque depende del valor de polarización. Entonces, todo este lío, nosotros lo que estamos queriendo hacer es calcular este circuito. Ya vimos cómo calcular el RPI, ya lo vimos. ¿Cómo calcular Gm? Fácil, era 40 veces IEQ. RPI dependía de HF y de Gm, así que lo puedo calcular. C sub mu era un parámetro que me daba el fabricante. También la frecuencia Ft también lo da el fabricante. Para cada transistor el fabricante mide Ft y con C sub mu y Ft puedo calcular cuánto vale C sub pi. Entonces ya puedo tener este circuito equivalente. HV también o lo medíamos de la curva o nos lo daba el fabricante. Entonces ya tengo el circuito, que es lo que yo quería poder medir. Bien. Entonces, bueno, ya tengo C sub pi. Bien. Estamos en la página 30. Ahora, ¿qué pasa? Ahora uno dice, bueno, perfecto, ya tenemos este circuito. Entonces, bueno, ya podemos empezar a trabajar, ningún problema. Ahora, fíjense, este circuito es bastante complicado. Primera simplificación, hacemos RBB' igual a 0, ningún problema. Pero tenemos este condensador que nos hace que tengamos que trabajar con nodo. Y trabajar con nodo es complicado, no nos gusta. A trabajar con nodo y decimos, bueno, ¿hay alguna forma que yo este condensador lo pueda bajar de un lado para el otro, cosa que me desaparezca esto? Porque yo siempre quiero trabajar con transferencia de tensiones o de corriente. Y esto no me permite, esto me dice que tengo que hacer por nodos, y por nodo es un poquitito complicado para trabajar. No cuando tenemos un transistor, pero cuando tenemos varios transistores se complica un poquitito. Entonces uno dice, bueno, ¿hay alguna forma de poder sacar este condensador, pasarlo para un lado y para el otro? Sí, vamos a ver qué es el teorema de Miller, que se llama. Básicamente, acá tengo un cuadripolo, una caja negra, y tengo una impedancia. Entonces yo, este circuito que tengo una impedancia acá, lo que sería el C sub mu, ¿sí? Lo quiero bajar para un lado y para el otro, como una capacidad Z1 y una impedancia Z1 y una impedancia Z2. Es decir, esta impedancia la quiero pasar para un lado y para el otro. Fíjense que acá está bárbaro, porque esto que estaba atravesando entre la entrada y la salida desapareció. Ahora digo, bueno,
Yo quiero hacer un equivalente. ¿Qué es lo que veo para allá? Y para allá, Z1, ¿qué es igual? Es igual a B sub 1 dividido I sub 1. Entonces yo quiero bajar esto, para esta parte lo bajo como Z1. Fíjense que a partir de acá, si yo estoy observando esta parte, para acá va I sub 1 y para acá viene I sub 1. Si yo mido acá, voy a medir B sub 1 dividido I sub 1, me va a dar esta impedancia. Es decir, para un observador que está en B sub 1, estos dos circuitos son exactamente iguales. Ahora, ¿qué es igual I sub 1? I sub 1 es igual a la tensión B sub 1 dividido I sub 1. B sub 1, ¿y qué es igual a la corriente I sub 1? Es B1 menos B2 dividido Z. B1 menos B2 dividido Z. Entonces acá Z, fíjense, pasa arriba, el numerador, y divido por B sub 1. Entonces, acá me queda 1, acá me queda 1 y acá me queda B sub 2 dividido B sub 1. Es decir, para un observador que está acá en estos terminales de entrada, estos dos circuitos son iguales. ¿Y cuánto tiene que valer Z1? Tiene que valer Z, esta impedancia, dividido 1 menos B sub 2 dividido B sub 1. Bien, ahora para un observador que está acá, estas dos impedancias tienen que ser iguales. ¿Para acá qué viene? I sub 2. Entonces, fíjense, B sub 2 dividido I sub 2 es lo mismo que lo que tenemos acá, ¿no? Z2 es B sub 2 dividido I sub 2. ¿A qué es igual I sub 2? Es igual a B sub 2 menos B sub 1 dividido Z, lo que tenemos acá. Entonces, Z pasa al numerador y acá divido ambos términos por B sub 2 y me queda esto. Entonces ya fíjense cómo un circuito que tenía una impedancia que conectaba entre la entrada y la salida, lo pasé a dos impedancias y me quedó este circuito donde no tengo ninguna realimentación. Y este circuito es mucho más fácil de trabajar que este. Este lo tengo que trabajar por nodo y esto por transferencia de tensión o de corriente, lo cual es mucho más sencillo. Bien, esto es para una impedancia genérica. Pero ¿qué pasa si ahora esto es un condensador? La impedancia de un condensador es 1 sobre J omega C. Entonces, habíamos visto que la impedancia Z1 era la impedancia Z dividido 1 menos B sub 2 sobre B sub 1. Ahora, si Z es 1 sobre J omega C, Z1 es 1 sobre J omega C sub 1. Acá Z es 1 sobre J omega C por 1 dividido 1 menos B sub 2 sobre B sub 1. Bueno, vamos a comparar todo lo que está en el denominador. Omega, J omega, con J omega lo simplifico. Entonces queda que C sub 1 es igual a la capacidad por 1 menos B sub 2 sobre B sub 1. Y lo mismo hago para la impedancia Z2. Z2 digo que es 1 sobre J omega C sub 2. Z es 1 sobre J omega Z. Me fijo el denominador y tengo que C sub 2 es C por 1 menos B sub 2 sobre B sub 1. Hasta ahora nos estamos complicando muchísimo. Sí, bueno, pero lo complicamos una sola vez. Después vamos a ver cómo con esto puedo trabajar en forma mucho más fácil el circuito. Entonces, algo que teníamos así, con este condensador que podíamos trabajar por nodos, lo bajo para un lado y para el otro. Entonces, para un lado, lo bajo como una capacidad de Miller 1, que es esta capacidad. Y para el otro lado, lo bajo con una capacidad de Miller C sub 2, que es esta capacidad. Bien, entonces, bueno, bajamos ya este circuito, lo bajamos. Pero dice, bueno, ahora tengo que calcular cuánto valen estas dos capacidades de Miller. Bien, tengo este circuito. Bien, ahora vamos a suponer, y en la práctica se cumple, estos son condensadores de transición, se llama, cuando un transistor está polarizado en inversa. C sub mu, esta capacidad es muy chiquitita, muy chiquitita, de orden de 1 o 2 picofaradios, muy chica. Entonces,
esta reactancia que tiene este condensador es mucho más grande que esta resistencia. Entonces, cuando hago el paralelo, directamente me queda esta reactancia muy elevada en paralelo con esta resistencia RL, que es decir que esta reactancia no está. ¿Por qué? Porque el condensador C sub mu es un condensador muy chiquitito. Entonces, vamos a suponer, en una primera aproximación, después lo verificamos, que esta reactancia es muy chiquitita. Entonces, si esta reactancia es muy chiquitita no está, entonces la tensión de salida, que es igual a este generador por la caída que tengo en RL. Fíjense que tiene este sentido, por lo tanto tengo una polaridad más menos, por lo tanto me queda menos Gm por la tensión BB, acá es BB', ¿no? Me olvidé el prima acá, por RL. Entonces la tensión o la ganancia B0 sobre BB es igual a menos Gm por RL. Bien. Entonces, bueno, acá está el resumen. Tengo que B0 sobre BB' es menos Gm por RL. Entonces, la capacidad de Miller 1 era, la capacidad de Miller era B2 sobre B1. Es la capacidad C sub mu por 1 menos B2 sobre B1. ¿B2 qué es? La tensión colector-emisor. Y B1 es la tensión BB'. Entonces B0 sobre BB' es este término. Es lo que tenemos acá. Y como este término es menos Gm por RL, este menos con este menos se va y me queda Gm por RL. Y la capacidad de Miller 2, de vuelta, es C sub mu por 1 menos, ¿qué me quedaba acá? Fíjense, esta capacidad es B1 sobre B2. Puedo decir que es 1 sobre B2 dividido B1. Me queda este término. Y como este término es grande, Gm por RL, este término es chiquitito. Entonces puedo decir que 1 más este término es casi 1. Entonces la capacidad de Miller 2 es directamente la capacidad C sub mu. Muy chiquitita, por lo tanto se cumple esto. Y esta capacidad es bastante grande. Vemos que la capacidad de Miller 1 es mayor que la capacidad de Miller 2. Entonces ya me quedó un circuito totalmente desacoplado. No tengo ninguna capacidad entre la base y el colector y me permite trabajar por transferencia de tensiones o de corrientes. Entonces, bueno, este es el equivalente cuando uno quiere trabajar en emisor común, va a trabajar con este circuito. Uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa con el base común. Bueno, base común. Este es el circuito pi. ¿Lo puedo transformar de alguna forma? Sí, bueno, básicamente, fíjense, vengo por la base, acá tengo un paralelo de R pi C sub pi, y me encuentro con el emisor. Entonces vengo por la base, C sub pi, R pi, me encuentro por el emisor. Acá, entre la base y el colector, tengo C sub mu. Y acá va conectado este generador de corriente controlado por tensión al emisor y va conectado al colector. Es decir, este circuito es lo mismo que este, nada más que lo dibujé de alguna forma especial, ¿no? ¿Para qué dibujé esto? Para poder utilizarlo en este circuito de base común. Fíjense, entramos por el emisor, vengo por acá, entro por el emisor, del emisor va a la base, del emisor a la base tengo C sub pi y R pi, tengo acá. Después del emisor, entre el emisor y el colector tengo un generador controlado de corriente controlado por tensión, tengo este generador. Y después, entre el colector y la base, que la base está masa, tengo C sub mu. Y acá tengo RL. Entonces, bueno, acá uno dice, bueno, bárbaro, en el otro transistor tenía, hay una 36, tenía C sub mu en paralelo, entre la base y el colector, ¿no? Que lo quise eliminar. Y acá tengo un generador controlado de corriente. Digo, bueno, lo que tengo que tratar de hacer es eliminar esto y pasarlo para un lado y para el otro, ¿no? Para que no esté acá y no tener que trabajar por nodo. En electrónica no nos gusta trabajar por nodo, entonces vemos cómo podemos eliminar esto. Entonces, una forma de decir, bueno, a ver,
¿Qué veo para allá? Esto ya lo vimos, ¿no? Digo, bueno, cuando tengo un generador controlado de corriente, digo, bueno, en vez de trabajarlo, digo, bueno, a ver simplemente qué impedancia veo para allá. Le voy a llamar, como acá tengo el emisor y acá la base, para allá le voy a llamar ZE. Entonces, para ver la impedancia que tengo, ¿qué hago? Directamente mido esta tensión y lo divido por la corriente. ¿Qué tensión tengo? Tengo la emisión entre el emisor y la base. Tensión entre emisor y base. Y la corriente, ¿a qué es igual? A menos. ¿Por qué menos? Porque la corriente está yendo para este lado, ¿no? Yo digo, cuando tengo una impedancia es por la corriente que entra. Entonces, bueno, acá me queda menos. La tensión BB'E. Ahora, la tensión BB', es igual a menos la tensión EB'. Entonces, acá reemplazo BB', es decir, la tensión B'E es lo que tengo acá. Es la inversa de la tensión EB'. Entonces, bueno, por eso me queda positivo. Acá simplifico estas dos y me queda que la impedancia que veo para allá es 1 sobre Gm. Y Gm, recuerdan que era 40 veces IEQ. Es decir, mido la corriente de polarización, lo multiplico por 40, tengo el Gm y saco la inversa. Perfecto. Entonces ya puedo tener la impedancia que veo para allá. Acá fíjense, la tensión EB' es igual a menos BB'. Bien, entonces ya para acá lo reemplacé con una impedancia que vale 1 sobre Gm. ¿Y para acá qué veo? Y bueno, para acá veo un generador de corriente. ¿El generador de corriente qué impedancia tiene? Es una impedancia infinita, un generador ideal como este. Entonces, si acá tengo impedancia infinita, lo que tengo para allá no me importa. Y bueno, esto lo puedo unir a masa sin ningún problema. Entonces, fíjense cómo ya el circuito que tenía un generador controlado de corriente, que unía entre la salida y la entrada, ya lo divide de esta forma, algo fácil de trabajar. Acá tengo una impedancia y acá tengo este generador de corriente controlado por tensión, pero lo tengo de esta forma, que es fácil de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, fíjense el generador controlado de corriente, que es Gm, que lo vimos que es 40 veces la corriente de emisor, por la tensión BB'. Entonces me fijo, ¿cuánto vale la tensión BB'? Y bueno, la caída de tensión en esta impedancia. ¿Y esta impedancia qué es? Es Rpi en paralelo con un condensador con otra resistencia. Esta resistencia vale 1 sobre G. Entonces, le llamo ZI a esto. Entonces, la tensión I0 es básicamente I0, fíjense que es un corto, así que al estar un corto, esto se suma 1, aparece, ¿no? Un condensador en corto con un corto, desaparece esta capacidad. Entonces la corriente I0 es igual a menos veces, menos Gm por la tensión BB'. Y la tensión BB', ¿qué es igual? A este generador corriente por la impedancia que tengo acá. Bueno, en realidad lo que tengo es este generador de corriente por esta impedancia es la tensión BEB'. Por eso la tensión BEB', que es igual a menos I1 por ZI, ¿no? Es simplemente porque por definición se trabaja por la tensión BB', ¿no? Es simplemente con este generador corriente, por esta impedancia me da la tensión entre el emisor y la base. Y acá estoy definiendo la tensión entre la base y el emisor y simplemente la inversa. Entonces, este generador de corriente, que es I0 es igual a menos Gm por BB', BB' es menos I por ZI, me queda de esta forma. Entonces ya tengo la ganancia de corriente entre la salida y la entrada, que es igual a Gm por ZI. Bárbaro. Pero ahora tengo que ver bien cómo es ZI. ZI tiene esta forma, que es Rpi en paralelo con este condensador, en paralelo con esta impedancia. Rpi en paralelo con 1 sobre Gm, en paralelo con J omega Cpi. Bueno, esto
es una resistencia. Entonces me queda una resistencia en paralelo con un condensador, que lo habíamos visto que teníamos acá. Cuando tengo una resistencia en paralelo con un condensador, me queda la resistencia dividido 1 más J omega, la capacidad por la resistencia. Entonces tengo, esto es una resistencia. Entonces me queda la resistencia dividido 1 más J omega, la capacidad por la resistencia. Bien. Entonces, bárbaro. Acá tengo la ganancia de corriente, ¿no? Acá tenemos una resistencia en paralelo con un condensador, es de esta forma. Bueno, pero habíamos visto, ¿recuerdan cuando hicimos el equivalente entre el circuito pi y el circuito de parámetros H a frecuencias medias? Había quedado que HF era igual a RPi por Gm. Entonces acá saco cuánto vale RPi. Fíjense, RPi es HF sobre Gm. Es decir, que es HF por 1 sobre Gm. Entonces acá estoy comparando RPi en paralelo con 1 sobre Gm. Entonces vemos que RPi es HF veces más grande que Gm. Quiere decir que si 1 sobre Gm es 5 ohms, RPi es HF, que por ejemplo es 100 por 5 ohms, es decir, 500. Entonces quiere decir que RPi es 100 veces más grande que este valor. Entonces, si tenemos algo que es 100 veces más grande que otra cosa en paralelo, siempre ¿qué es lo que predomina? El valor más chiquitito. Entonces vimos que RPi es muchísimo más grande que 1 sobre Gm. Entonces, desprecio RPi, porque es tremendamente grande con Gm, con 1 sobre Gm. Entonces queda 1 sobre Gm directamente. Entonces, acá ¿qué me va a quedar? 1 sobre Gm, RPi en paralelo con 1 sobre Gm, me queda 1 sobre Gm. Acá queda 1 sobre Gm y acá 1 sobre Gm. Este 1 sobre Gm con Gm se simplifica, por lo tanto queda un 1. Y acá me queda de esta forma, fíjense. Esto es la ganancia, la corriente de salida con respecto a la corriente de entrada en un base común. Me queda de esta forma. Y bueno, vamos a darle un nombre a esto. C sub pi sobre Gm le llamo omega alfa. Es decir, Gm sobre RPi le llamamos omega alfa. Y Gm, ¿a qué era igual? Era igual a HF sobre RPi. Entonces, este término lo voy a comparar con omega beta. Estamos en la página 41. Recuerdan que teníamos esto, la ganancia de corriente en un transistor con emisor común era HF por 1 más J omega sobre omega beta, ¿no? Era cuando la ganancia de corriente empezaba a caer 20 dB por décadas, acá en omega beta. Acá en omega t era cuando igual a 1. ¿Qué pasa? En un transistor en emisor común, yo que estoy entrando con la corriente base y estoy saliendo con la corriente colector. Obviamente tengo una ganancia de corriente de HF. En un base común, yo estoy entrando con la corriente de emisor y saliendo con la corriente de colector. Y ya vemos que la corriente de emisor es la corriente de colector más la de base. Entonces sabemos que en un base común no tengo ganancia de corriente, tengo ganancia de tensión. Acá estoy midiendo estoy comparando las ganancias de corriente. Entonces es obvio que va a ser 1 a frecuencias medias. Entonces habíamos visto que I sub 0 sobre I sub 1 era 1 dividido esta parte que tenía un polo acá. ¿Cuánto valía el polo? Era omega alfa HF dividido RPi con C sub pi. Entonces voy a comparar
con el emisor común. En un emisor común teníamos omega beta, que era la frecuencia a la cual empezaba a caer la ganancia HFE, empezaba a caer 20 de por década, en este término. Pero habíamos visto que C sub pi es mucho mayor que C sub mu. C sub pi es del orden de los 40, 50 picofarados y C sub mu de 2 picofarados. Así que esta C sub pi es por lo menos 10 veces mayor que C sub mu. Lo puedo simplificar, entonces fíjense que omega beta es aproximadamente 1 sobre R pi por C sub pi. Entonces fíjense cuánto vale omega alfa. Vale HF dividido R pi por C sub pi. Por lo tanto, omega alfa es HF por omega beta. Por lo tanto, el omega alfa es muchísimo mayor que el omega beta. En un emisor común, tenemos la ganancia de corriente baja, empieza a bajar a partir de omega beta. En un base común, tenemos plano hasta omega alfa. Por eso van a ver, básicamente, que en alta frecuencia uno empieza a ver los circuitos con transistores y dice, pero ¿por qué están en base común y no en emisor común? Y simplemente porque puedo aprovechar mejor la ganancia de corriente. Obviamente me dice, sí, bueno, acá la ganancia de corriente es 1, sí, bueno, pero en corriente gana 1, pero en tensión, recuerden que un emisor común y un base común ganan lo mismo en tensión, ¿no? Esto en parámetros, fíjense en la guía de parámetros H. Entonces, bueno, poniéndolo en base común, vamos a ver que obtengo más, para el mismo transistor lo puedo hacer trabajar a una frecuencia superior, que si lo hago trabajar en emisor común. Básicamente todo esto para esto, todo el desarrollo es para ver esto, porque en alta frecuencia vamos a ver que se trabaja más en base común que en emisor común. Bueno, y acá viene todo el apéndice. De esta teoría no hay práctica, es básicamente para que se tengan una idea de las capacidades que hay, de cómo se trabaja, pero no vamos a hacer una práctica de esto. Básicamente, bueno, esto es para que se lleven una idea de las capacidades internas que tienen estos tipos el transistor. Con el MOS es algo parecido, no lo vamos a ver en MOS. Pero bueno, básicamente esto, porque en altas frecuencias van a ver que se trabaja más en base común que en emisor común. Y ver un poquitito las capacidades internas que tienen los dispositivos. Chicos, sé que esto es un embrollo, pero bueno, lamentablemente hay que verlo. Consultas de esto. ¿Quedó alguno vivo o están? ¿Hay alguno que quedó escuchando? Bueno, bárbaro. Julián, bueno, contestó, bueno, hay alguien vivo. Perfecto. Si bien, a ver, esto no está, digamos, es un poquitito complicado, matemáticamente es un poquitito complicado, es para que vean, bueno, que también las capacidades internas del transistor influyen en la respuesta, digamos, si no sería una respuesta plana. Cuando ustedes van y compran cualquier cosa, ¿no? Ya sea un router, le van a decir, bueno, tiene un ancho de banda. Y bueno, sepan que el ancho de banda, las frecuencias bajas dependen de las capacidades externas y la frecuencia alta depende de las capacidades internas del dispositivo, ya sea en un cable de red, van a ver que ustedes van a ver un cable de red, dice ancho de banda también. Cualquier cosa que ustedes vean tiene un ancho de banda. No hay nada que tenga frecuencia infinita, que uno dice, bueno, para cualquier frecuencia, no. Van a ver que tienen 50 MHz, 100 MHz, 1 GHz, lo que sea, tienen siempre un ancho de banda. Hay una parte donde tiene una frecuencia plana y después empieza a caer en alta frecuencia y en baja frecuencia. Lo importante es que en baja frecuencia son las capacidades externas y en alta frecuencia las capacidades internas. Mañana vamos a hacer la presentación del trabajo que tienen que hacer ustedes ya de el diseño de un transistor tienen que hallar la respuesta, pero básicamente la respuesta en baja frecuencia. Van a hallar la frecuencia acá, en esta parte. En esta parte
lo pueden hacer por simulación con un circuito real, pero es un poquitito más complicado, ¿no?, de trabajarlo. Así que mañana vamos a ver bien el trabajito que van a tener que hacer. Ya es el primer trabajo de los dos que tienen para terminar la materia. ¿Alguna consulta sobre lo que vimos hoy? No, profe, por mi parte no. Bueno, les pido por favor que si bien es un poquitito complicado, le den una mirada a esto, no lo dejen tirado, porque en algún momento lo van a necesitar. Por ahí también cuando tengan que hacer la presentación le hacemos alguna pregunta, así que no lo dejen tirado de ningún lado, ¿no? Dale, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta, hoy la clase era cortita y nos vemos mañana, entonces. Dale, nos vemos. Bueno, hasta luego, hasta mañana.